Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable. El mensaje en el día de hoy lo he titulado Celebremos la victoria. Bueno, al iniciar este ayuno de 21 días les manifesté a ustedes 3 propósitos por los cuales realizaríamos el ayuno. Los 3 propósitos es, en primer lugar, aprender a someternos a Dios. En segundo lugar, controlar nuestros deseos carnales. Y en tercer lugar, buscar la guía y la dirección de Dios para nuestras vidas. Como ustedes pueden observar, no ayunamos por un milagro, pero quiero decirles que estoy plenamente seguro que veremos milagros. No oramos por un milagro, pero sé que vamos a ver grandes milagros. Hay personas dando hoy opiniones acerca del ayuno. Opiniones personales. El ayuno no es bíblico, algunos dicen. Quiero decirles, Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Jesús y nosotros somos bibliocéntricos y cristocéntricos. Ahora, hay otros que dicen, en Tierra Deseable se están inventando el ayuno de 21 días. ¿Sabe? Y antes de emitir algún tipo de opinión, tenemos que ir a la Biblia, ¿sabe? Tenemos que preguntarnos qué dice Dios a través de su palabra, preguntarnos qué dice Jesús acerca del ayuno. Estoy recordando acerca de los 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra prometida. 10 de ellos llegaron con una opinión y dijeron: esa tierra, ¿sabe? Los moradores de esa tierra será muy difícil echarlos de allí. ¿Sabe? Esa es una buena tierra, pero yo creo que nosotros no la conquistaremos. Pero Dios había dicho que esa tierra era para el pueblo de Dios. Aunque hubieran gigantes, pero la opinión de 10 hombres hicieron que 2 millones, más de 2 millones de personas vagaran por el desierto por 40 años. Una opinión personal. No era la opinión de Dios. Ahora, ustedes recordarán cuando David se enfrentó a Goliat. ¿Sabe? La opinión del rey Saúl es: oye, no, tú estás muy joven, tú estás muy delgado, estás muy flaco para enfrentar a Goliat. Él es un hombre de guerra. Él es muy grande. Los hermanos de David también opinaron. No, tú eres el más pequeño de la familia. Ellos opinaron acerca, tú no puedes enfrentar a ese hombre, tú no puedes. Hoy quizás mucha gente dice de ti: tú no puedes, te falta, no has estudiado, no tienes. Pero quiero decirte, lo que tú y yo no tenemos, lo tenemos en el Señor. Esa es la opinión de mucha gente. Y nosotros no podemos permitir que la opinión de algunas personas nos estanquen. 10 hicieron que más de 2 millones de personas vagaran por ese desierto. La opinión de estos hombres, pero no estancaron a David. David se enfrentó a Goliat y todos sabemos el resultado. David venció al gigante. Dios nos dará la victoria. Dios nos dará victoria. Ahora, en Tierra Deseable proponemos estos 21 días abstenernos de algunos alimentos. Pero más que dejar de comer, lo que más deseamos es que aprendamos a buscar la presencia de Dios. Más que decir: Señor, tengo hambre natural. ¿Tuvieron hambre? Más que decir tengo hambre natural, es decir, tengo hambre de ti, Jesús. Tengo hambre de ti, Señor. Ahora, ustedes escucharán la opinión de muchas personas que dicen: ¿para qué va a la iglesia? ¿Para qué ora? ¿Para qué lee la Biblia? ¿Para qué hace ayuno? ¿Para qué? Pero esa es simplemente la opinión de personas. Y respetamos esas opiniones, pero no las compartimos. Porque, ¿sabe? La parte espiritual es fundamental en la vida del ser humano. La parte espiritual es muy importante, porque ¿sabe? La parte espiritual, lo espiritual, es ella la que nos da el equilibrio, es ella la que nos da estabilidad, es ella
¿sabe? En todas las áreas del ser humano, en lo espiritual. Permítame colocar este ejemplo. Las tasas de suicidio en nuestro país han subido de una manera preocupante y alarmante. Pero sabe, antiguamente se suicidaba el que tenía problemas. Se suicidaba el que estaba lleno de deudas. Se suicidaba aquellas personas que no toleraban el fracaso, que no toleraban las pruebas y tempestades de la vida. Pero hoy día se está suicidando la persona exitosa. Se está suicidando el que aparentemente lo tiene todo. Y preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué se suicida? ¿Qué le hace falta? Y yo quiero decirte, esas personas lo tienen todo, pero le falta lo más importante, Jesucristo. Sí, quizás alguien te dice que tú en esta mañana estás aquí perdiendo el tiempo. Quizás es la opinión respetable de alguien. Pero sabe, tú estás aquí y estás viniendo por un alimento espiritual, algo que no se ve, pero que se notará. Porque cuando vengan las pruebas de la vida, tú vas a mantener el equilibrio, tú vas a mantener la estabilidad. Porque sabe, tú estás aquí recibiendo lo que no puedes recibir en ninguna parte ni de ninguna otra persona, sino únicamente de Jesucristo. Y es Él el que nos da la fortaleza. Sabe que en medio de las dificultades, que en medio de toda esta locura que vivimos, ¿por qué permanecemos firmes? Hay algo, y en lo espiritual es Jesús. No estás perdiendo el tiempo cuando oras, cuando lees la Biblia, cuando vienes a la iglesia. No estás perdiendo el tiempo. Sabe, el Señor te está fortaleciendo, y cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, tú estarás firme y tendrás equilibrio. Un hombre de Dios me decía, sabe, ni en los peores momentos de mi vida, sabe, he pensado en el suicidio como una salida. No lo he pensado, es que ni me lo imagino siquiera. ¿Por qué esta persona piensa de esta manera? ¿Por qué estas personas piensan diferentes? Porque sabe, Jesús, Él es el que nos da la paz. Porque es Jesús el que nos da la victoria. Porque es Jesús es la plenitud de nuestra alma. Eso es lo que hacemos cuando le buscamos a Él con todo nuestro corazón. ¿Sabe? Quizás tú no tienes muchas cosas aquí en la tierra, pero quiero decirte, lo tienes todo en el reino de los cielos. Lo tienes todo. Si la gente entendiera que lo espiritual es tan importante, lo buscarían de todo corazón. Algunos toman lo espiritual para que, Señor, para que me haga próspero. Toman lo espiritual para que me den una profecía. Toman lo espiritual. Pero sabe, lo espiritual es lo que nos da estabilidad y equilibrio en todas las áreas del ser humano. Ahora, permítame contarles acerca de un hombre en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Él es el rey Josafat, un hombre que entendió que lo espiritual era lo más importante. ¿Sabe? Podemos estar en el mundo, podemos tenerlo todo allí afuera, pero si no está lo espiritual, si no está Jesús, no tenemos nada. Esta es la historia de Josafat. Un día Josafat se enteró que los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros a informarle a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti. ¿Sabe? Josafat se encontraba en apuros. Josafat estaba en grave aprieto a causa de una invasión inesperada que venía contra
él y contra el pueblo. Y a veces en nuestra vida tenemos esas invasiones del enemigo inesperada, una enfermedad, ¿sabe? Ataques en la economía, el desempleo. Vienen ataques que nosotros no esperamos. Un enemigo viene y ¿sabe? Josafat dice que un enorme ejército. Esto nos está hablando de una amenaza significativa. Y en nuestra vida a veces tenemos amenazas significativas. Hoy tenemos salud, pero no sabemos mañana. A veces vienen esos de repente, esas cosas que no esperamos, esas invasiones inesperadas del enemigo. Los hogares atacados, ya no te amo. Los hogares atacados por violencia intrafamiliar. Atacados por algo que viene desde afuera. ¿Sabe? Está marchando un gran ejército, un enorme ejército. Y ¿sabe? Esta es una amenaza que tenemos y que de repente viene. Ahora, el siguiente verso nos dice que Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. ¿Sabe? Que Josafat quedó aterrado es que estaba lleno de temor. Y sabe, el temor de Josafat se fundamentaba en que él había tenido derrotas en el pasado. Y quizás cuando te dicen que hay un enemigo espiritual que viene contra ti, cuando tú te das cuenta de eso, sientes temor porque has tenido derrotas en el pasado. Y sientes temor, y eso era lo que Josafat sintió en ese momento. Pero también el temor de Josafat estaba fundamentado en que reconoció la fragilidad humana. Y tenemos que reconocer que somos frágiles. Pero quiero decirte, lo que hoy no tenemos, lo tenemos en Jesucristo. Porque en Él somos más que vencedores. Porque esto es lo que somos, frágiles. Ahora dice que lo que él hizo fue suplicarle al Señor que lo guiara. ¿Sabe? Quizás lo primero que yo pensaría al saber que un ejército viene contra mí es que sería preparar el ejército que tengo. Todo el recurso militar que tengo. De una vez preparar las armas para atacar a ese enemigo. Pero ¿sabe? Josafat no se preocupó por preparar a su ejército, sino que Josafat se preocupó más por buscar el favor y la gracia de Dios. Ese hombre, yo creo que clamó, se tiró al piso y clamó al Dios de los cielos. Así que, ¿qué es lo que está demostrando aquí Josafat? Josafat tenía más confianza en Dios que en sus recursos militares. Yo quiero contarles, Josafat tenía 1.160.000 soldados dispuestos para la guerra, pero él no confió en toda esa multitud de hombres que tenía. Él confió en alguien más grande, en el Dios de los cielos. ¿En quién estamos confiando, tierra deseable? ¿En quién confiamos? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto sueldo recibimos? ¿Cómo están nuestras cosas? ¿En quién confiamos? Quizás alguien podría decir, bueno, si nos enfermamos, yo contrataré un médico especialista, le llevaré fuera del país, le llevaré a las mejores clínicas. Pero sabe, tenemos que acudir al médico de los médicos. ¿En quién está nuestra confianza? El verso siguiente dice también, también ordenó a todos en Judá que ayunaran. ¿Esto les es familiar? Que ayunaran. Pero quiero que ustedes observen, lo primero que hizo Josafat no fue decir, viene un ejército, ayunemos. No, lo primero que hizo fue buscar la presencia del Señor, confiar en Dios. Y en tercer lugar, ahí sí le dijo a todo el pueblo, ayunar, iglesia. Ayunaron. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Buscar la ayuda del Señor, la palabra usada aquí para ayuda es consultó. Y ese consultó es que básicamente significa adoró, pero también significa
buscar, descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y en estos 21 días, lo que hemos hecho cada noche, cada mañana, cuando vamos a buscar la presencia de Dios, es descubrir cuál es la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta para nosotros. Volvamos acá. Entonces, Josafat, verso 5, se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró. Y en esta oración, Josafat reconoció que Dios tiene dominio y poder sobre todas las cosas. En esa oración, lo que estaba haciendo Josafat era buscando el favor de Dios, y finalmente se levantó y lo adoró y alabó el nombre del Señor. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, ¿sabe? Nos podemos decaer o simplemente confiamos en Él, nos levantamos y lo adoramos. Verso siguiente. Fue tal lo que había impactado tan significativamente Josafat en todo el pueblo, que ellos dijeron, los había influenciado de tal manera que dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, ya sea plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia, Señor. Ante este templo donde se honra tu nombre, podremos clamar a ti para que nos salves, y tú nos oirás y nos rescatarás. Y el pueblo dice: amén. Así que aunque venga el enemigo, enemigos espirituales en guerra contra nosotros, sean plagas, sea hambre o el coronavirus, tú nos ayudarás, tú nos ayudarás, tú nos oirás y nos vas a rescatar. Y el pueblo dice: Josafat y su pueblo, ¿sabe? Mostraron completa dependencia y confianza en el Señor. Dios está con nosotros. Y esta es la confianza plena, total, dependencia en Él. En el siguiente verso, en el 12, como ustedes pueden ver, estamos viendo estos versículos saltados. Por favor, si lo quieres leer toda la historia en casa, lo puedes hacer. En el verso 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Es en Él que buscamos la ayuda. ¿Sabe que esta es una de las expresiones más conmovedoras en la Biblia? Porque esta expresión está diciendo: si fuera a llegar ayuda, de la única parte que viene ayuda es de ti. Y esa es la confianza. Señor, yo sé que si viene la ayuda, si se abren las fuentes de empleo, si me sano, Señor, si llega la provisión, yo lo único que sé es que esa ayuda viene de ti. Esta es la confianza. Y así que ellos buscaron a Dios. Ellos dijeron esto: Señor, yo no sé cuándo, yo no sé cómo llegará la ayuda, pero yo sé que si viene, tú la enviarás. Y el Dios de los cielos enviará la ayuda para nosotros. Ahora, cuando se busca a Dios de todo corazón, siempre encontraremos respuesta. Pues nunca se busca a Dios en vano. Nunca se ora a Dios en vano. Nunca se lee la Biblia en vano. Nunca se viene a la iglesia en vano. Siempre habrá una respuesta del Señor. Porque nuestro Dios es bueno y misericordioso. Y entonces, dale bien fuerte el aplauso al Señor. Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre un levita. Y el Espíritu de Dios habló a través de este levita. Y él levantó la voz y dijo: escuchen, habitantes de Judá, de Jerusalén, de tierra deseable. Bueno, este culto estuvo más animado que los anteriores. Escuchen, habitantes de Judá, Jerusalén y de tierra deseable.
Escuche, rey Josafat, esto dice el Señor. No tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Aleluya. Hay enemigos espirituales en tu vida. La batalla no es tuya, la batalla es de Dios. Escuche, iglesia, tierra deseable, la batalla no es tuya, la batalla es de Dios. Mañana marchen contra ellos. Ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Ah, bueno, como no tengo que luchar, yo no hago nada. No, pero ¿qué es lo que dice aquí el Señor? Dice, marchen. Tienes que hacer algo. ¿Sabe? Estoy preparando una palabra para nosotros, para estos domingos, porque me ha inquietado el Señor. Muchas veces encontramos en la Biblia que dice, levántate. ¿Y por qué se levántate? Porque sabe, cuando el enemigo nos ataca, cuando los enemigos espirituales vienen, sabe, nos derriban. Y cuando estamos caídos, todas las cosas se ven más grandes. Cuando estamos en el piso, las deudas se ven grandes. Cuando estamos caídos, la enfermedad se ve grande. Cuando estamos caídos, ¿sabe? Todo se ve más grande. Pero cuando tú te levantas, todo se ve más pequeño. Todo se ve más pequeño. Levántate. Y aquí lo que el Señor dice, ¡a marchar! ¡Marcha! Ustedes no harán nada. Pero cuando ustedes se ponen a marchar, se levantan. ¿Y sabe qué está sucediendo? La fe está funcionando y eso hace que tú te levantes y sabe, y te animas y te alientas y te levantas contra el enemigo. Ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Celebremos la victoria, celebremos la victoria, celebremos la victoria, celebremos la victoria. Observen la victoria del Señor. Él está con ustedes. Pueblo de Judá, de Jerusalén, de tierra deseable, no tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Así que aspiro a que ustedes salgan de aquí hoy a marchar. Vamos a marchar. ¿Cómo se llama tu enemigo? ¿Desempleo? ¿Cómo se llama tu enemigo? ¿Deudas? ¿Cómo se llama tu enemigo? ¿Enfermedad? ¿Cómo se llama tu enemigo? ¿Envidia? ¿Cómo se llama tu enemigo? ¿Pornografía? ¿Cómo se llama tu enemigo? A marchar, porque Dios les dará la victoria. Volvamos acá. Entonces, de la misma manera que el Señor hizo en ese tiempo, ¿sabe? Colocará nuestros enemigos espirituales bajo nuestros pies y nos dará la victoria. Dios es bueno, Dios pelea por nosotros, pero hay algo más que tengo que contarte. Dios nunca pierde las batallas. Nunca ha perdido ni una batalla ni una guerra. Dios siempre triunfa. Por eso tú y yo en Él somos más que vencedores. Y el pueblo dice... Bueno, y cuando nosotros recibimos esta palabra, ¿sabe? Nos anima y ¿sabe? Pero algo queremos hoy que pase en tu vida. Y esto algo que queremos que pase es que tú confíes y que tú creas plenamente. Dios lo hará. Dios lo hará. Simplemente era la palabra de uno de los levitas que se levantó a decir, escuche, tierra deseable. El rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá, de Jerusalén, de tierra deseable, hicieron lo mismo en adoración al Señor. Creyeron que la palabra que Dios había enviado era verdad. Quiero decirte, Dios te dará la victoria. Ahora está de tu lado para que tú la creas. Y dice que cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, ellos se postraron y se levantaron luego para adorar a Dios por una victoria que todavía no habían visto.
Tú no has visto aún tu victoria. Pero nos vamos hoy a levantar, a cantar, a danzar, a alabar el nombre del Señor, porque Él nos dará la victoria. Y cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaron a luchar entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Solo cadáveres, cadáveres, cadáveres. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El Señor colocará nuestros enemigos bajo nuestros pies. ¿Cómo se llama miseria? ¿Cómo se llama pobreza? ¿Cómo se llama tu enemigo espiritual? Tu enemigo no es de carne y hueso, tu enemigo es espiritual. No es tu suegra, no es la familia de tu esposo o de tu esposa, no es tu esposo tu enemigo, no es tu esposa el enemigo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades, contra huestes de maldad. Volvamos acá. Y entonces dice que ni uno solo de los enemigos había escapado con vida. Esta es la respuesta de Dios para aquellas personas que confían en Él. Josafat tenía un gran ejército, 1.160.000 hombres de guerra, pero él confió más en Dios que en el recurso militar. Muchos confían en sus riquezas, muchos confían más en su sabiduría, muchos confían más en lo que poseen. Confía más en el Señor. Respuestas como esta tendremos todos aquellos que confiamos en Él. Josafat, ¿sabe? No animó a confiar en las armas, en la espada, ni siquiera en su fuerza, sino que animó al pueblo a buscar al Señor, a confiar y a depender en Él. Durante estos 21 días te hemos animado a buscar a Dios, a confiar en Él y a depender plenamente del Señor. Y aunque el enemigo venía con un gran ejército, cayó derrotado, no por la mano del hombre, sino por la mano y la intervención divina. Aleluya. No será tu mano, será la intervención divina. Y sabe, cuando esto pasó, el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Y dice que había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. ¿Sabe? Mira la palabra, se reunieron. Así como un día nos reunimos para pedirle al Señor, ayúdanos. Señor, te colocamos nuestras peticiones. También nos tenemos que reunir para darle gracias al Señor, para alabar su nombre, para bendecir su nombre. Hoy tierra deseable es el Valle de la Bendición. Hoy tierra deseable es Veraca, Valle de la Bendición. Si hoy es el día, celebremos la victoria con sumo gozo. Celebremos hoy la victoria en el Señor. Ahora permítame. Dice que luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría, porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Los 3 propósitos del ayuno los encontramos en esta historia de Josafat. El primero, aprender a someternos a Dios. Él dijo, somos impotentes. Dice que inclinó rostro en tierra y todo el pueblo hizo lo mismo. Controlar nuestros deseos carnales. Ordenó a todo el pueblo que ayunaran. Tercero, buscar su guía y dirección. Josafat oró y buscó la guía del Señor. Este es el propósito por el cual ayunamos, por el cual tenemos este tiempo, más para buscar su presencia, para decirle que dependemos completamente en Él, que somos vulnerables, que lo necesitamos desesperadamente. Permítame terminar con esto. Jesús en la cruz del Calvario nos dio la gran victoria.
Hoy tú y yo somos perdonados, salvados por la sangre de Jesucristo. Él nos dio la gran victoria. La Biblia cuenta que cuando Jacob salió de su pueblo, de su casa, y no tenía nada, lo único que tuvo donde recostar su cabeza fue una roca, una piedra. Años después él regresó muy bendecido a ese mismo lugar. Yo quiero decirte, si tú recuestas tu cabeza sobre la roca de nuestra salvación, Él te va a dar sueños. La roca de nuestra salvación, que es Jesucristo, Él te dará sueños, Él te dará visiones, Él te dará propósito, Él te dará victorias en tu vida. Tú tienes unos hijos y tienes sueños con tus hijos. Tú tienes una familia y tienes sueños con tu familia. Tú tienes sueños profesionales, tú tienes sueños económicos. Y yo te digo, no los dejes caer. Recuéstate sobre la roca de la salvación que nos ha dado la gran victoria. No permitas que opiniones personales te estanquen o te derriben. No permitas. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Jesús? Porque esta es la opinión que más me interesa. ¿Qué opina? Ahora, levanta oración, adora a Dios, confía en Él y Él hará. No ayunamos por un milagro, pero te puedo asegurar, veremos milagros. Te regresarás un día para contarnos a todos de la gran victoria que Dios te ha dado sobre tus enemigos espirituales. Y el pueblo dice: y ahora, cuando recibieron la palabra Josafat y su pueblo, ellos se arrodillaron y adoraron a Dios y se levantaron para alabar a Dios. Y mientras alababan y alababan y alababan a Dios, entonces algo espiritual estaba pasando. Los enemigos se enfrentaron entre ellos. Y ahora, cuando tú empieces a alabar a Dios, algo va a pasar. Los enemigos caerán a los pies. Enemigos espirituales. Quizás había perdido el ánimo y has comenzado este año y hay tantas expectativas y hay tantas cosas por delante en este 2020. Y el Señor trae esta palabra para animarnos, para levantarnos y para decirte que Él vencerá a los enemigos por nosotros. Tú no eres el mismo que cuando llegaste a Tierra Deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable.